Crónicas de espanto. Esta narración es atípica. De hecho, el relato que tenía preparado para este domingo lo he postergado para la siguiente semana. En vistas de que me ocurrió un suceso extraño, juzgue usted, amigo escucha, si fue paranormal o no. De hecho, no estoy grabando donde yo quisiera y me tengo que acompañar de una bebida para calmar un poco la ansiedad provocada por lo que vi y escuché. El día de ayer recibí la visita familiar de mi hermano, voy a decir solamente eso. Fui a recogerlo a la central camionera de aquí de León, Guanajuato. Justo en la calle, en el puesto de ascenso y descenso. Extrañamente, para ser un sábado había poco tránsito, poca circulación. También es cierto que un evento que se realizó este fin de semana, la llamada Motofiesta, tuvo su eje ahora allá en San Cristóbal, en el Centro Fox. Usualmente se llena León de bikers, de motociclistas, cuando ocurre este evento que es anual, siempre y cuando no haya pandemia. Ahora se vean unos cuantos solamente, incluso en la central y la zona piel. Lloraba por ellos porque las ventas se vuelven ingentes, numerosas. Pero dejemos eso de lado. Recogiendo yo a este familiar, observé a un pordiosero, permítanme el término, que estaba entre sentado y acostado en el suelo, con una calvicie avanzada, pelo solamente por la parte lateral de su cabeza, pero largo sin embargo. Nos miraba, pero no mostraba ninguna expresión de enfado, de alegría, de ira, de preocupación, de sorpresa. Así se me ha reclinado en pose como romano, a punto de tomar la fruta madura. Tenía su playera raída de color gris, manchada obviamente, un pantalón negro lleno de tierra, zapatos negros muy desgastados. Reclinado, casi acostado, sobre una especie de edredón blanco, todo manchado, y la mochila negra a sus pies. Lo observé, sin embargo, pues subió mi familiar al coche. El día de hoy lo regresé a la central camionera. Tomó su viaje muy temprano, habiendo yo visitado la central camionera el día de ayer a eso de las 2 de la tarde. Hoy el ambiente tenía que ser diametralmente diferente. Y llegamos a eso de las 9:15. Y justo al dejar a mi carnal en el mismo lugar donde él se subió al coche, estaba de nuevo prácticamente inmóvil, como si hubiera sido una estatua que nunca se desplazó. Esa persona sin hogar. Las mismas características, la misma pose, el mismo lugar, ni un centímetro a la izquierda ni a la derecha. Me llamó la atención. Me estacioné a una cuadra, ahí, por la colonia que está atrás de la central camionera, por Boulevard La Luz. Y revisé los archivos digitales de Crónicas de Espanto para revisar si había alguna leyenda en torno a la central camionera. Permítanme quitarme este sentimiento y quitarme la sequedad de la garganta. Y sí, tengo aquí y les narro la leyenda de Melquiades. Melquiades era un joven que hace como
15, 16 años. Vivía aquí en la colonia Kilian, muy cercano a la central camionera. Trabajaba en una embotelladora de refrescos y tenía que tomar el camión por la calle que está justo frente a la central camionera. Hacía su recorrido a altas horas de la madrugada. Justo a las 6, más o menos, salía de su casa, caminaba tranquilamente, o no. Recuerden que León ya no es la ciudad de antes. Ya no es la ciudad segura. Quizás nunca lo fue. Pero lo que cuenta Melquiades es que ese día se topó justo en el camino donde daba la vuelta con un pordiosero. Lo que me ha sorprendido es que lo menciona con características similares. Casi calvo, solamente pelo por los laterales de su cráneo. Y menciona también vestido de gris y negro. Y en el relato, Melquiades nos cuenta que justo al dar la vuelta y al observar con un poquito de asco, así lo comenta él, a este hombre de la calle, camina rumbo a la parada de autobús, cuando de pronto enfrente de él se topa con dos sujetos de mala apariencia, seguramente de una calaña dudosa. Dos malandros, para decirlo así con todas las letras y que quede claro. Se paró, se detuvo, podríamos decir que sudó, gotas frías que denotaban la inseguridad que le provocaban ese tipo de personas, prácticamente tapándose con su sudadera. En cuanto observó que uno de ellos sacó algo parecido a un picahielos y que se adelanta 1 o 2 pasos de el otro compañero, no lo pensó 2 veces, dio media vuelta y empezó a correr. Y en medio de ese trote se topó, ahora de pie y enfrente de él, al hombre sin hogar, al mendigo, que ahora sí habló y le dijo: por esta calle, vete por esta calle, señalando pues el Boulevard La Luz, pero en dirección opuesta. Y ni raudo ni perezoso, que Melquiades empieza a correr, como loco desenfrenado, o como alma que huye en pena. Y recorrió 1, 2, 3, 4. Son cuadras pequeñas, de un lado, del otro, no tanto. No se atrevía a mirar hacia atrás, pensando que lo perseguían aquellos 2 delincuentes en potencia. Sabedor de que ese picahielos en manos equivocadas podría causarle un daño irreparable y, ¿por qué no?, la muerte. Eran las 6 de la mañana, y él solo se preocupaba por salvar su propia vida. Y corrió, y corrió, y corrió, hasta llegar a la esquina donde estaba una funeraria. Cosa extraña. Se detuvo, miró hacia atrás. No había nadie. Al parecer habían desistido de su intento aquellos delincuentes. Entonces respiró profundamente. Miró en dirección opuesta, como si siguiera corriendo. Para su sorpresa, miró al mismo pordiosero, ahora con una tenue sonrisa, mezcla de satisfacción y malevolencia. Y se extrañó. Esperó unos minutos, regresó 4 cuadras arriba, tomó el camión, llegó tarde a su trabajo, no importa. Estaba dispuesto a asumir el precio del retardo si a cambio de eso salvaba su vida. Pero en la tarde le preguntó a su mamá, le explicó el incidente con el pordiosero. Le dijo cómo sintió que su vida estaba a punto de peligrar o incluso de perderse. Su madre le dijo: ¿no crees que quizás eso sea un alma o sea un ángel que te está protegiendo?
Ay, madre, ¿cómo crees? Yo no creo en esas cosas. Por si las moscas. Ve al templo de San Francisco y consigue un poco de agua bendita y porta siempre tu rosario en la mano. Pasó la semana y ya, en la normalidad de su recorrido, estaba él en el camión de la ruta que lo llevaba a la embotelladora, allá cercano a la plaza de toros, medio adormilado, cuando de repente, dentro del camión, voltea y en el asiento que estaba adelante de él, encontró al mismo sin hogar, con el cual sí ya se había topado 3 veces por lo menos, a raíz de aquel incidente. Curiosamente, no dijo nada Melquiades, pero aquel hombre o aquella imagen sí se la dijo. Le dijo: ¿de veras crees que salvar tu vida fue algo gratuito? No. Ahora tú me debes un favor. Melquiades frunció el ceño, pero estuvo dispuesto a continuar con aquella conversación un tanto extraña. ¿Está bien? ¿Qué tengo que hacer? Y le dijo: tienes que encontrar a la persona que provocó esto que ves, mi situación actual. Abrió su pecho aquel hombre sin hogar, así lo afirma Melquiades, y vio un largo tajo a la altura del esternón. Se asustó sobremanera, pero empezó a pensar rápidamente cómo es posible que alguien con un tajo así siquiera sobreviva. No sale ni una gota de sangre, y por eso las manchas de esa camisa gris quizás no fueran tierra ni mugre, fuera la sangre de aquello que aconteció en la muerte de aquel hombre sin hogar, y que quizás ahora se revelaba como un fantasma. Así lo pensó Melquiades, que estaba ante un espectro. Atónito, le preguntó: ¿y quién fue ese que te causó tal herida? A lo que contestó el hombre sin hogar: no solo una herida, también me causó la muerte. Y es nada más y nada menos que mi hermano, aquel al que tienes que buscar. Melquiades no pudo más, simplemente se levantó, tomó la salida, pidió la parada y bajó. El rostro inquietante, siniestro de aquel fantasma lo siguió mientras el camión recorría su camino rumbo al destino final de la ruta. Se lo comentó a su madre, y lo que hizo fue acudir al templo de San Francisco, emitir una serie de oraciones, echarse agua bendita, andar siempre con el rosario y no preocuparse por pagar favores ajenos o de terceros. Entonces, dice Melquiades que ya no volvió a verlo, que incluso pasó semanas antes de volver a la parada de siempre donde tomaba el camión, por miedo a toparse con esa persona de la calle. No fue así, y por lo pronto nos dejó este relato, ocurrido hará cosa de 15 años. Les comento que una vez que leí, que hice mis notas para poder narrarlo, recorrí hace unas cuantas horas precisamente el trayecto de la ruta de escape de Melquiades, desde la central camionera, por todo el bulevar, pero atravesándolo rápidamente seguí por Avenida La Luz, recorriendo 6 o 7 cuadras. ¿Cuál es mi sorpresa? Que donde él hablaba de una tienda y a un lado de una paletería y de una funeraria, Funerales Gaona, yo ahora veo los Funerales La Luz. Hice mi recorrido. Aquí hay mucho ruido, me pensé, y caminé un par de cuadras más hacia el templo de San Francisco.
Afortunadamente, dada la hora, no había misa en ese momento. La placita estaba tranquila. Estaba dispuesto a iniciar el relato in situ, cuando volteo hacia la parte central de la plaza. ¿Y qué creen? Que me encuentro al mismo hombre que me topé hace poco más de media hora, justo en la central, pero que no se había movido ningún centímetro. Pero aquí está. No soy un supersticioso, pero tampoco me gusta jugar con esas cosas. Recorrí rápidamente mi trayecto de regreso. Subí a mi coche. Y aquí, 3 horas después, a la altura del paseo magisterial, del arroyo, en medio de los árboles, quise descargar esta inquietud. No quiero hacerlo en mi casa. Quiero hacerlo en un lugar donde, como dicen, los relatos se los lleve el viento y la mente repose. Así es que ese es el fantasma de la central camionera. La única diferencia que yo encuentro entre ese relato y lo que yo observé es que Melquiades afirmaba que el pelo de aquel fantasma o de aquel ser, de lo que vio, era todo canoso. Y de la persona que yo me he topado hace unas horas, coincide en todos los aspectos, pero su pelo sigue negro. No digo más, lo dejo para su reflexión. Crónicas de Espanto. Nos vemos la próxima semana.